Muy buenas tardes. Estamos comenzando este ciclo de entrevistas Hacer visible lo invisible, y en el día de la fecha tenemos la oportunidad de entrevistar a Daniel Marcusi, presidente de Proactiva, Asociación Civil. Muy buenas tardes, Daniel, ¿y cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, y buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo y escuchando en este momento. Daniel, contanos un poco acerca de Proactiva. Es una asociación civil que está acá en Vicente López y que comenzó hace poco tiempo y que está dando muy buenos resultados, ¿no es así? Bueno, sí, Proactiva es una asociación civil que nace en febrero del año 2012 a raíz de una decisión que se venía trabajando durante largo tiempo a nivel familiar, digamos porque tengo, digamos, un hijo con una discapacidad intelectual, y eso fue lo que a lo largo del tiempo nos hizo sentir de que había una necesidad de parte nuestra de involucrarnos en hacer algo, no solo por nuestro hijo, sino porque había una problemática social que había que tratar de hacer algo para modificarla, ¿sí? ¿Vos me estás escuchando bien, Juan? Sí, yo te estoy escuchando perfecto. ¿Vos? No, porque sale medio entrecortado, entonces dame cada tanto feedback a ver si me escuchan, porque no sé si esto se está cortando o no. Te decía, la misión de Proactiva, nosotros somos una asociación civil muy chica, pero con mucho compromiso y con muchas ganas de hacer proyectos. Digamos, nuestra misión, como te decía, es trabajar en la realización de proyectos en 5 áreas de trabajo, que son la educación, el deporte, la accesibilidad, la cultura y el trabajo. Y en base a trabajar en esas áreas, mostrar las capacidades de las personas con discapacidad, no concentrarnos en los déficits o en las discapacidades, sino en todo lo contrario, para que la sociedad tome conciencia y empiece a haber un cambio que sabemos que va a ser a mediano y largo plazo, pero que en definitiva contribuya a que las personas con discapacidad sean miradas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y que sean incluidas en la sociedad para que éstas puedan tener su desarrollo como cualquier persona y pensar en su propia autonomía y desarrollo en la sociedad. Un poco es ese el sentido que le damos a nuestra tarea. ¿Qué tipo de tareas realizan en Proactivas? Yo sé que una de las fundamentales y que tienen como objetivo es de los emprendimientos, ¿no? En realidad sí, los emprendimientos son una parte, digamos, como te decía, nosotros trabajamos en la realización de proyectos en esas 5 áreas. Una de las áreas es el trabajo, y dentro del área de trabajo tenemos 2 grandes proyectos. Uno, por un lado, es el trabajar con los jóvenes o las personas que tienen una discapacidad, pero que no saben cómo enfrentar las pocas oportunidades que hay de trabajo en el mercado para ellos, para las personas con discapacidad, y empezar a desarrollar algo, ¿sí? Darles, este proyecto se basa en darles una mínima formación para armar un emprendimiento y que puedan elaborar o vender algún producto y tratar de lograrse algún sustento más allá de quienes puedan llegar a tener una pensión no contributiva, ¿no? Que ese es un poco el tema, tratar de darles un adicional para que puedan, digamos, tener una mejor vida. Eso por un lado, como te decía, uno de los proyectos. Tenemos uno que es un proyecto que se llama Emprendedores Proactivos, que hasta ahora son 5 jóvenes con discapacidad intelectual, y que estamos trabajando con ellos y logrando progresos año a año. Bien. Pero por otro lado, y la apuesta más fuerte que tenemos en toda esta región norte, desde Vicente López hacia Tigre, digamos, todo lo que sería el Gran Buenos Aires Norte, tenemos un proyecto bastante importante con el Club de Empresas e Instituciones Comprometidas, al cual pertenecemos hace 4 años,
y que el año pasado logramos inaugurar junto con el municipio de San Isidro, acá en San Isidro, un club de empresas comprometidas e instituciones en la zona norte, y del cual nosotros Proactiva, y en este caso yo, somos los coordinadores de ese club de empresas, y es en donde queremos instalar este tema de las capacidades de las personas con discapacidad para que puedan tener un empleo en una empresa, o bien que las empresas realicen compras inclusivas en aquellos centros de día o talleres protegidos que desarrollen algún producto y que esas empresas puedan comprar para generar una demanda que a su vez genere la empleabilidad en esos lugares. Daniel, déjame recordarle un poco a los oyentes que tienen habilitado un chat en vivo para que puedan hacer las preguntas necesarias y si obviamente quieran saber algo respecto a esto. ¿Qué es el Club de Empresas Comprometidas y cómo se inició eso? Salió muy entrecortada la pregunta, te pido por favor si me la podés repetir. ¿Qué es el Club de Empresas Comprometidas y cómo surgió? ¿Y cómo? ¿Cómo surgió el Club de Empresas Comprometidas? Bueno, te cuento, el Club de Empresas Comprometidas en realidad el Club de Empresas Comprometidas es el nombre corto, en realidad se llama Club de Empresas e Instituciones Comprometidas con la Inclusión Laboral. Es algo muy extenso el nombre, por eso lo decimos así en breve. Este club nace hace 12 años atrás, nació hace 12 años, fue a raíz de una persona que era un trabajador del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta persona, que se llama Ignacio Ricci, era jugador de rugby, trabajaba en el ministerio, tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, quedó discapacitado, y al estar desde ese otro lugar, desde la silla de ruedas, empezó a darse cuenta todas las falta de oportunidades que había para personas como él. Él, digamos que un poco tomó el liderazgo de hacer algo, de hacer un cambio, y como estaba trabajando desde su lugar de trabajo, él estaba trabajando con una empresa que es YPF, en aquel momento, ¿no? YPF, y con McDonald's, y con otra empresa que es Manpower, que es una consultora de recursos humanos. Es muy conocida Manpower. ¿Cómo? Es muy conocida en el mercado Manpower, ¿no? Sí, sí. Y YPF estaba tratando de tomar el know-how de lo que hacía McDonald's para poder incluir personas con discapacidad en sus locales. Como YPF tenía en aquel momento los locales de AMPM, que son los que se llaman ahora los full, querían tomar un modelo similar. Entonces, a Ignacio Ricci, como estaba en ese momento trabajando con esos tres, se le ocurrió, ¿por qué no empezar a sumar empresas y armar un proyecto grande de empresas que empezaran a mover un poco el mercado de las personas con discapacidad y salir a ofrecerle oportunidades? Y eso de repente, con el tiempo, con el correr del tiempo, se fue convirtiendo en no solo esas 2 o 3 o 4 empresas, sino que se empezaron a sumar empresas muy importantes como IBM, Accenture, Banco Galicia, Banco Itaú, empresas que ya corporativamente tenían políticas de inclusión de personas con discapacidad, y estas otras empresas llegaron para transmitir un poco la experiencia. Entonces, se empezó a conformar un club de empresas que fueron creciendo a lo largo del tiempo, y sobre todo en la década en donde desde afuera nos empezó a venir toda la movida esta de la responsabilidad social de las empresas, que para poder en el futuro competir tienen que dar alguna salida, digamos, a la sociedad. Lo que se empezó a convertir esto es en un gran club de empresas muy grandes, pero cuyo objetivo no era solamente hacer un club de grandes empresas, sino de empezar a sumar a las pymes. O sea, de que estas grandes empresas dieran un poco el horizonte a las pymes que no tenían experiencia o que no sabían cómo hacerlo, de que es muy beneficioso para las empresas a nivel clima laboral incluir personas con discapacidad, pero además
mostrar desde el Ministerio de Trabajo, como te decía, fue uno de los primeros socios de este club, el Ministerio de Trabajo mostrar que hay programas de ayuda económica para aquellas empresas que se decidan incluir personas con discapacidad, que les pueden llegar a dar beneficios económicos, como son ahorros impositivos, ayudas económicas, etc. Entonces, a partir de ahí, como te decía, esto nació en el año 2004, fue creciendo y bueno, no solamente fue creciendo en Buenos Aires, sino que se empezaron a abrir distintos otros clubes de empresas comprometidas en distintos puntos del país, y hoy con el de San Isidro, que se inauguró el año pasado, tenemos 7 clubes en el país y queremos seguir abriendo otros más. Y los clubes de empresas comprometidas están ubicados bueno, el principal es en San Isidro, pero después hay otros, ¿en qué otras localidades del país? Bueno, como te decía, el principal es el de Buenos Aires, que es, digamos, donde nació todo esto, ¿no? Después tenemos uno en Carlos Casares, que es en la provincia de Buenos Aires, y ese es un club que digamos, tiene el apoyo del municipio, ¿sí? Porque hay un compromiso con las empresas de la zona y están dando muy bien, o sea, es como que hay una importante oferta de trabajo a determinadas discapacidades en esa zona. En Mendoza tenemos 2, no recuerdo bien, hay uno que está en la localidad de Mendoza, pero hay otro que está en la zona sur, no me acuerdo específicamente en qué localidad. Después hay otro en Córdoba, que creo que es uno de los que es más grandes, o sea, después del de Buenos Aires, del interior, creo que es el más grande. El de Córdoba también se armó muy bien porque hay todo un respaldo desde el gobierno de la provincia de Córdoba, y entonces hay un compromiso mucho mayor de las empresas en dar una solución. Está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, o sea, yo creo que en la provincia de Córdoba es un poco el modelo a seguir. O sea, ellos tomaron la idea del club de Buenos Aires y realmente armaron algo muy propio y que está funcionando muy bien. Y después tenemos otro club que está en Rosario, que hace 3 años, 4 creo que se inauguró, pero hace 2 años que no está funcionando, y es uno de los que queremos reflotar este año. Lo tenemos dentro de nuestro objetivo como Proactiva y como Club de Empresas Comprometidas, de reflotar el de Rosario. Por eso ya estamos haciendo contactos, y allá tenemos una persona que es un poco la que estamos utilizando como puntapié inicial para volver a restituir este club, que es una persona que seguro nos debe estar escuchando, que es Anita Basterra, que vos creo que te comunicaste hoy con ella. Ana es una persona que tiene una discapacidad y que está incluida en una empresa que no pertenece al club de empresas, pero que tenemos contacto, que es Bunge, la cerealera. Y bueno, un poco Anita conoce mucho el mercado de Rosario, porque ella además participa como columnista en un programa que es de una colega tuya que se llama Karina Bimonte, que hay un programa que se llama Somos lo que hacemos. Y bueno, Anita tiene ahí su columna sobre inclusión y creo que habla de todos estos temas. Por eso digo que es una gran ayuda contar con ella para restituir el club de Rosario. Y el último club en conformarse, que es el que te dije, acabo de comentarte, que es el de San Isidro, que se conformó el año pasado y en el cual nosotros estamos coordinando, y realmente es donde estamos apostando a que crezca, ¿no? Porque es el de nuestra zona y ahí es donde estamos en contacto con la mayoría de las instituciones. Conocemos tanto el gobierno del municipio de San Isidro como el de Vicente López. Tenemos contactos con el municipio de Tigre desde el año pasado. Estamos tratando de llegar a Pilar también. O sea, queremos conformar en la zona norte que sea un polo del Club de Empresas Comprometidas con las mayores y más grandes empresas, para contagiar a las pymes y empresas pequeñas, como te decía anteriormente, ¿verdad? Y, Daniel, hay un tema con el tema de las empresas privadas y pymes, que no tienen una ley que exija un porcentaje para las empresas contratar personas con discapacidad. Existe en el Estado un 4%, pero no en las empresas privadas. Del Club de Empresas Comprometidas, ¿están pensando en una ley para exigirle a las empresas que tengan un porcentaje de empleados con personas con discapacidad?
Mirá, en realidad el club se inicia sin siquiera, cuando se inició en el año 2004, no existía en ese momento un cupo. Se hizo algo como compromiso, justamente, es un club de empresas comprometidas sin existir un cupo. Sabemos que desde el año pasado se está tratando de modificar la ley 22431 para incluir un cupo un cupo para las empresas privadas, porque lo que hoy existe es el 4% para la administración estatal y además para aquellas empresas privadas que prestan un servicio público, ¿sí? Por ejemplo, bueno, YPF, vamos a decir, YPF hoy es empresa estatal. Hasta hace poco era una empresa privada que prestaba un servicio al Estado. Pero por otro lado tenemos empresas como Telecom, Telefónica, las empresas de gas natural, AISA, etcétera. Son empresas que tienen que cumplir ese 4% y hoy la mayoría de esas empresas no lo cumplen porque no hay un control que se ejerza sobre el cumplimiento y la penalización de aquellos que no lo cumplan. Por empezar, eso, digamos, con respecto a lo que es el Estado. Sabemos que hay un trabajo que se está haciendo sobre la ley para modificarla y obligar a las empresas a tener como mínimo, cuando hablamos de cupo, ojo que es un mínimo, porque muchos dicen, yo cumplo con el cupo, y se quedan a lo mejor en el 4%. La idea es que tanto el 4 como el 2% para el Estado o para las empresas privadas sea un piso a partir del cual puedan tener muchos más. Pero acá siempre es al revés, ¿no? Es como que uno está esperando ver si puedo llegar a cumplir el mínimo y con eso me quedo tranquilo. Si nosotros hacemos que todas las empresas tengan un mínimo del 2%, y estamos hablando de empresas que tengan más de 100 empleados, no va a haber nada que obligue a las que tengan entre 1 y 100 empleados. Entonces, eso te aseguro, hicimos un cálculo en el Club de Empresas Comprometidas, que no llega a cubrir el 1.800.000 personas con discapacidad que hay en la Argentina sin empleo, o sea, en condiciones de trabajar y que no tienen empleo, 1.800.000 personas. La idea es que justamente haya toda una movida hacia las pymes. En el país tenemos 600.000 pymes y tenemos alrededor de entre 500 y 1.000 empresas grandes. Entonces, si obligamos a las empresas grandes, el índice no va a moverse, o sea, va a moverse obviamente algo, pero no lo suficiente. Si logramos que de las 600.000 pymes, al menos cada una dé empleo a una persona con discapacidad, resolvemos el problema al 30%. Y ahí empezamos a hacer un camino en donde la sociedad va a empezar a ver personas con discapacidad que trabajan, y ahí va a darse ese proceso de transformación que hablamos nosotros, ese cambio de conciencia, en donde van a empezar a ver a la persona con discapacidad como a cualquier persona. Porque la verdad es esa, o sea, hay mucho preconcepto, mucha idea antigua de la discapacidad y por lo tanto no estamos haciendo el clic que tenemos que hacer, pese a que en los últimos 10 años las cosas yo creo que han cambiado mucho. Yo que estoy en esto de la discapacidad por mi hijo hace 20 años, yo me doy cuenta que en los últimos 10, y yo creo que con el respaldo de la Convención Internacional del año 2006, y que se empezó a hablar de inclusión, las cosas han evolucionado. Pero sobre todo en la Argentina todavía nos falta dar un salto importante. Para vos, ¿qué tipo de salto importante tenemos que dar en materia de discapacidad? ¿Y por qué crees que la sociedad no toma conciencia de las personas con discapacidad o no las toma como iguales? Yo creo que todavía la discapacidad se mantiene aislada del resto de la sociedad. Si bien, como te decía, ha habido un proceso de cambio en los últimos 10 años y ahora vemos más personas con discapacidad, todavía no es suficiente. O sea, por un lado siempre hay un mínimo de la sociedad que nunca van a estar de acuerdo, o sea, que siempre lo van a ver como que es un sector al que hay que separar, que es una enfermedad, que no pueden trabajar. O sea, siempre hay una parte de la sociedad que se va a negar. Pero sacando esa parte, digamos, que siempre es una porción y va a existir, todo el resto de la sociedad tiene que estar informada. Hay un problema de información, hay un problema de mostrar, y yo creo, vos me decís qué es lo que tiene que hacer la sociedad. Yo creo que hay dos pilares fundamentales. Nosotros estamos hablando ahora de un pilar que para nosotros es fundamental, que es el trabajo,
porque es donde la persona con discapacidad va a estar incluida en el circuito de la comunidad, de los distintos proveedores que tienen las empresas. Entonces ahí se va a empezar a ser una gran vidriera de las capacidades de las personas con discapacidad. Pero si nosotros realmente no atacamos la base, que para nosotros es la educación, si desde la educación nosotros no logramos la educación inclusiva y que nuestros hijos desde muy chiquitos, cuando están en el jardín de infantes o en la primaria, conviven en el aula con personas con distintas discapacidades y los docentes estén preparados para llevar esa aula, y no vamos a tener que tener un solo docente por aula, sino tal vez más de un docente, porque tiene que haber por un lado la mirada desde el programa educativo, pero por otro lado la mirada especiales. Entonces, como mínimo, probablemente por aula tenga que haber 2 docentes y muy capacitadas. Si nosotros no atacamos con énfasis la parte educativa y el crecimiento de nuestros hijos para que vean que las personas con discapacidad, la discapacidad es tener por ahí un trastorno, tener algo que no es una enfermedad. Entonces, bueno, recién ahí, y cuando se junte, digamos, cuando la persona tenga 20 y pico de años y envíe un currículum a una empresa y la persona que lo entreviste sea una persona que también tendrá 20, 30 años, pero que pasó por todo ese proceso, y vea que en el currículum solamente la capacidad de esa persona y no si tiene un defecto físico, intelectual o sensorial, entonces ahí realmente vamos a haber cumplido con esta transformación. Por eso nosotros decimos que no es algo que se haga de hoy para dentro de 2, 3 años, sino que estamos hablando de un proceso que va a llevar mínimo 20 años. Y es un proceso bastante largo. Y la verdad que está bueno que se sepa esto, para que entre todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Y podamos que cada día una persona con discapacidad sea incluida en otros ámbitos que por ahí no es incluida hoy. Daniel, en Proactiva, en la asociación civil, chicos, ¿con qué tipo de discapacidad trabajan? ¿Tienen algún tipo de discapacidad especial que trabajan o en todas las discapacidades? Bueno, como te comenté, Proactiva es una asociación civil que trabaja proyectos en 5 áreas. Nosotros no es que tengamos una sede con personas con discapacidad o con jóvenes con discapacidad. Si bien tenemos un proyecto, como dije, que se llama Emprendedores Proactivos, que tiene 5 personas con discapacidad intelectual, ese es el único proyecto en donde las personas son todos los hijos de las personas que conforman Proactiva, ¿tá? Ahora, los proyectos, nosotros lo que hacemos es triangulamos o vinculamos una asociación civil o una fundación o una escuela que tenga personas con discapacidad, armamos un proyecto, que puede ser un proyecto en el área educativa, en el área de cultura, en el área de trabajo, como acabamos de decir, en el área de deporte. Esa ONG o esa institución la vinculamos con una empresa para que tengamos una empresa que sea sponsor de ese proyecto, una empresa o varias empresas que sea sponsor de ese proyecto, y por otro lado, muchas veces y no en todos los proyectos, hacemos también una participación de el Estado municipal, ¿sí? Pero no siempre. Nosotros lo que queremos es tratar de despegarnos lo más posible del Estado municipal en cuanto a hacer cosas en conjunto, pero sí que lo que hagamos tenga la visibilidad del municipio y que además nos dé en cierta forma el respaldo de lo que estamos haciendo, ¿no? Para que no sea un hecho aislado el proyecto que encaramos, en donde lo hacemos desde una ONG chica con una fundación o una escuela o una institución que tenga personas con discapacidad. Por eso te digo, lo nuestro es mucho más abierto. Nuestro objetivo final, si bien como digo, el objetivo nuestro es trabajar en proyectos con personas con discapacidad, el objetivo de Proactiva es el cambio de conciencia, la transformación cultural de la sociedad. Porque todos los proyectos que encaramos siempre dejan un mensaje de estos pueden, ¿cómo no vamos a darle posibilidad? Eso fue en el área de cultura, por ejemplo, en este año tenemos un proyecto que ya lo venimos demorando hace un par de años, que tiene que ver con las capacidades artísticas que tiene una persona con discapacidad. Y tenemos 4 personas
que pintan, que hacen esculturas, etcétera, y que tienen distintas discapacidades, y que ese proyecto lo vamos a ir mostrando en distintos municipios en la zona norte, porque realmente son cosas dignas de mostrar. Si vos no mostrás eso, la gente no se entera, y si la gente no se entera, no tiene la información para darse cuenta que alguien que tiene un síndrome de Down, o que es ciego, o que tiene una discapacidad motriz, o tiene autismo, o lo que fuera, piensan que no pueden hacer nada de eso. Y nosotros estamos dispuestos a mostrar que realmente se puede. Y hay uno, el año pasado, y estuvieron participando junto con GPD Golf, que es una asociación civil también, que trabaja con jóvenes con discapacidad en lo que tienen que ver en el área del golf. Sí. Bueno, ese es otro proyecto nuestro. En realidad, nosotros lo que logramos en el año 2014, a principios de 2014, nos contactamos con una asociación civil que se llama GPD Golf, que trabaja ya hace varios años en el Golf Club Municipal de Palermo. Ellos hacen un trabajo, digamos, de todos los sábados, en donde hacen golf, les prestan una parte del predio de esta cancha municipal y hacen golf todas las semanas. Nos pareció algo muy lindo, lo fuimos a ver, nos gustó, y le hicimos una propuesta de hacer un trabajo juntos, tanto Proactiva, digamos, en armar un proyecto nosotros, Proactiva, como deporte, para impulsar el golf adaptado en la zona norte, y les ofrecimos si querían unirse a este proyecto. La verdad que fue algo, el resultado, digamos, en 2015, perdón, en 2000, a ver, ya me perdí, sí, en 2014 empezamos a hacer golf acá en Vicente López, en una canchita que hay en el centro de adultos mayores, y bueno, logramos muchas personas con discapacidad de la zona que quisieron venir a jugar al golf y que les gustó. Eso se convirtió en un proyecto que más allá de Vicente López, este año va a pasar por San Isidro. Nos llamaron para que fuéramos a Escobar, a Nordelta, estamos viendo de hacerlo en Pilar también. Entonces, el proyecto de golf, que lo iniciamos con GPD, se convirtió en un gran proyecto de la zona norte y que está, digamos, en la misma línea que el proyecto laboral que te acabo de comentar antes. O sea, siempre hablando de los partidos municipales que están en la zona, en lo que es el Gran Buenos Aires Norte. No quiero dejar de lado a San Martín, que lo tenemos al lado, y también estamos pensando en el partido de San Martín. El proyecto de golf un poco como que acompaña mostrar las capacidades de las personas con discapacidad y apoya bastante lo que es también nuestro proyecto de inclusión laboral. Sí, y otros de los proyectos también estuvieron participando, fue en Todos Iguales, acá en Vicente López, ¿no? Que estuvieron participando 3, 4 años, ¿puede ser? Bueno, Todos Iguales es un evento que se hace todos los meses de abril de cada año, que se inició con la nueva administración que ganó, digamos, las elecciones en el año 2011, que es la del PRO, y bueno, pensaron en hacer un primer evento en el año 2012, que fue el primer año, y ese evento salió muy bien y se convirtió en un evento que ya está instituido en Vicente López. Todos los meses de abril, más o menos a mitad de abril, se hace el evento que se llama Todos Iguales en los Derechos, que se hace acá en la costa de Vicente López, y reúne alrededor de 25 o 30 instituciones de discapacidad de Vicente López. Nosotros somos una de ellas, y obviamente cada uno tiene su participación en ese evento, mostrando lo que cada institución realiza, y bueno, es un evento que además reúne distintas muestras deportivas de personas con discapacidad. Están también las murgas de personas con discapacidad que van todos los años. Un evento que arranca más o menos a las 10, 11 de la mañana y termina alrededor de las 5 de la tarde, y que yo ahora no estoy en condiciones de darte una fecha, pero anda apuntando que para abril de este año volvemos a tener ese evento, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer ahí? ¿Tienen algo previsto ya, algún tipo de actividad? Por ejemplo, con la gente de GPD que se hizo el año pasado.
Bueno, sí, nosotros lo que hacemos cada año es mostrar dentro de nuestro gazebo, nuestra carpa, las cosas que hacemos. O sea, como te decía, el emprendimiento, el proyecto de emprendedores proactivos es ya un clásico nuestro, está todos los años ahí, vos lo viste. Sí. El golf también es algo ya instituido, vamos a mostrar, como siempre llevamos esas alfombritas para que la gente practique golf haciendo un hoyo ahí cerquita, ¿no? Más o menos tiene 2 metros. Vamos a llevar también, bueno, siempre hay alguna de las empresas del Club de Empresas Comprometidas que está presente y entregando folletos y respondiendo dudas o entregando información. Y como te decía, el proyecto del área de cultura, este año vamos a llevar algunas cositas y van a estar ahí algunos de los artistas para que puedan hablar con ellos. Y bueno, está muy bueno eso que se pueda difundir, ¿no? Todo lo que se hace a nivel municipal, porque hay muchas instituciones que tienen que ver con discapacidad como Proactiva, trabajando en el municipio, ¿no? Disculpame, no, salió entrecortado y no te escuché lo último, disculpame, Juan. Que es muy importante el evento que se está realizando, que se realiza todos los años, porque muestra todo lo que se hace en el municipio en materia de discapacidad. Sí, claro, digamos, un poco esa es la idea, ¿no? De que las instituciones, como yo te decía, las instituciones, salvo nosotros que tenemos otro concepto, porque somos una ONG muy especial, ¿no? Porque hacemos proyectos. Normalmente las ONGs que uno encuentra acá son centros de día que trabajan en una sede a puertas cerradas con 20 o 30 personas con alguna discapacidad, ya sea con autismo, Asperger, hay grupos inclusive de adultos muy grandes que tienen discapacidad, como puede ser APIAR, que es otra de nuestras ONG que está acá muy cerca en Olivos. Bueno, todas esas instituciones, si no las llevamos, no las congregamos, no las convocamos a un lugar como Todos Iguales, en donde estamos todos ahí y estamos todos igualitos, uno al lado del otro en una carpa, y mostramos lo que tenemos, lo que hacemos durante el año. Entonces la persona que concurra, aquella persona que tiene interés en conocer, ese es un tema. Mira, estoy justamente tocando un tema que es difícil a veces de hablar, pero aprovecho esta oportunidad de comentártelo. Todos Iguales es un muy buen evento y nosotros los que trabajamos en discapacidad agradecemos al municipio que se gaste todo ese, porque hay todo un dinero que se pone, digamos, en gasto para toda esa logística, porque requiere una logística muy importante, y estamos muy agradecidos, pero lo que vemos es que la convocatoria que se hace ya sea por Facebook o a la municipalidad a través de carteles, a veces hasta ha salido en televisión, en algún programa de televisión, no convoca más de las 300 a 500 personas que son las personas que llevamos nosotros, y por cada institución van 20 o 30 personas, ¿sí? Vamos a tener una concurrencia de alrededor de 500, 600 personas, vamos a suponer. Bueno, no logramos más de eso porque las personas que van a ese evento son las que estamos vinculadas con la discapacidad. Es como que todavía no vemos que si anunciamos un evento para mostrar las instituciones de discapacidad, vaya el vecino, cualquier vecino, el común de la gente, a buscar a ese lugar, a ver quiénes son los que trabajan en Vicente López en discapacidad y qué es lo que hacen. Es muy difícil lograr que la comunidad empiece a cambiar su manera de ver las cosas y cuando es invitada no concurre, pero tampoco podés obligar a que vayan. Entonces, por eso te digo, no es un poco eso lo que nosotros vemos, un poco la conclusión que sacamos en cada evento. El evento es maravilloso, vos estuviste siempre presente, así que vos mismo viste la movida que hay y a uno le gusta. Pero uno quisiera que en lugar de haber 500 personas hubiera 5.000, 10.000 personas. Un poco es eso. Y bueno, eso es también parte de la organización y que eso se cumpla para que con anticipación se sepa la fecha. Si vos difundís ahora, para abril, con 2 meses de anticipación, es una cosa que si difundís sobre abril mismo, ¿no? No, es que siempre arrancamos antes, porque si bien hay una parte que no depende de nosotros, sino depende del área de prensa y comunicación de la municipalidad,
porque el evento, como te digo, nosotros colaboramos, todas las instituciones colaboramos, pero el que arma todo y el que maneja, digamos, todos los violines es la municipalidad. Claro. Y si la municipalidad saca la información o la comunicación 10 días antes del evento, es lo que vos decís, es como que no alcanza. Pero nosotros estamos siempre, desde que nos dicen la fecha es tal, desde Facebook, que hacemos los eventos en Facebook, bueno, eso, un poco Proactiva se encarga de eso, no todos los años, de armar el evento en Facebook, de entrar a replicar la información por muchos lugares. Pero bueno, también nos damos cuenta, quienes estamos en las redes sociales, que el resultado de cuando uno publica un evento o invita y la gente pone, no sé, cientos de me gustas o miles de me gustas o miles de iré o concurriré, la realidad es que va el 2-3%, ¿sí? Entonces, tampoco nos creamos que porque toda la gente en el Facebook nos dice voy a ir, termina yendo. La realidad es que la gente que sumamos ahí son la gente que va por el municipio, ¿sí? La municipalidad obviamente tiene su arrastre de gente, Proactiva también tiene lo suyo, y por toda la comunicación que tenemos, y sobre todo por el club de empresas, y bueno, y después cada uno, tanto Peldaños, Sendero del Sembrador, APIAR, como te decía, Seguir Creciendo, en fin, todas las instituciones que estamos ahí presentes, siempre llevamos, y la mayoría son los padres de las personas con discapacidad, siempre llevamos a las mismas personas. Entonces, esto es un poco lo que tendría que cambiar la sociedad. Si nosotros empezamos a informar o a comunicar esto un mes, o lo empezás a comunicar 10 días antes, debería ser lo mismo, debería ser, vamos a ver qué es este evento y que la gente concurra, pero es como siempre, y esto es algo que lo digo yo, no es que lo dice mucha gente, yo creo que, y es algo que lo veo yo, es una propia conclusión mía, que digo, la discapacidad no vende, ¿sí? No vende en el sentido de la única gente que está sensibilizada con el tema somos aquellos que tenemos un contacto directo con la discapacidad. Es muy difícil que logres que personas que no tienen discapacidad vayan a ver, como si lo invitaras a un evento musical. A un evento musical van a concurrir. A un evento que convoca las instituciones de discapacidad, no. Entonces, lo que probablemente tengamos que estudiar es cómo lo anunciamos, de qué manera invitamos, y no sé, por ahí tendríamos que traer una personalidad, un grupo musical, un cantante que arrastre mucha gente y que probablemente vengan. Y eso sería interesante, eso sería interesante, traer gente que por ahí está arrancando, que tiene mucha audiencia, y poder de alguna manera llevar adelante, ¿no?, estos eventos. Sí, bueno, pero bueno, ya te digo, este año vamos a ver cómo viene la cosa. El año pasado yo vi como que hubo un bajón bastante de gente, no sé si vos te acordás. La verdad es que yo creo que había habido, no me acuerdo si era Semana Santa, me parece como que hubo un fin de semana que era como que la gente medio como que se podía haber ido de vacaciones. Vamos a ver este año, todavía no me fijé en cuándo cae, pero a mí me gustaría ver que haya un incremento de gente, sobre todo porque, como te decía, es como que va pasando cada año y es como que cada vez hay más cosas, ¿no?, a nivel de la presencia de personas con discapacidad, ya sea en un restaurante, en un negocio vendiendo. Yo tengo el caso, mirá, lo quiero citar, voy a dar el nombre de un restaurante chiquito, un bar-restaurante que se llama Santiamén, que está acá en la calle Armenia y Vélez Arfield. Sí. Ese barcito pequeño, empezó a incorporar una persona con discapacidad por una relación con una amiga, la dueña, digamos, amiga de una persona que tiene un hijo con síndrome de Down. Y yo al joven lo conozco porque se formó acá en el centro de formación laboral de nuestro municipio, y además el joven juega al fútbol en el campo 1. Bueno, lo empezaron a dar trabajo como una especie de pasantía para probar, ¿no? O sea, sin ningún tipo de compromiso. Y después de 3 meses de estar haciendo una pasantía, esa gente se dio cuenta lo bueno que era haber incorporado con una pasantía a ese joven,
porque es como que estaban todos contentos, veían que el pibe es alegre, se empezaron a dar situaciones que después que se terminó esa pasantía de 3 meses no rentada, terminaron ofreciéndole trabajo. Nadie los obligó, no estaba el club de empresas comprometidas en el medio, lo hicieron de motu propio, como algo, una decisión propia, los dueños de un lugar muy chico. Entonces, a mí me gustaría poner de modelo a esta gente, porque si tenemos muchos lugares como este que te digo, que se llama Santiamén, y que le quiero hacer publicidad porque realmente me gusta mucho el compromiso que han tenido, yo creo que dentro de unos años vamos a tener una mejor comunidad, por lo menos hablando de la comunidad de Vicente López, ¿no? Dani, Y que cuando convoquemos a un evento como el de Todos Iguales, la gente realmente se va a interesar más. Dani, después si nos puedes pasar el contacto de este restaurante como para poder hacer una entrevista sería genial, porque como vos decís es un ejemplo. Y bueno, la verdad que te agradecemos por el tiempo de la entrevista. Y bueno, las cosas que estás realizando son maravillosas, porque trabajar en lo que tiene que ver con la discapacidad y la inclusión laboral no es poca cosa. Mirá, salió medio entrecortado, pero algo te entendí lo que me dijiste. Así que, no, la verdad es que muchos saben que yo no tengo una dedicación full time a esto, porque yo tengo mi trabajo, yo soy ingeniero, nada que ver con temas de, no soy ni psicólogo, ni acompañante terapéutico, no soy terapista ocupacional, soy ingeniero y trabajo en una tarea profesional de las duras, de las que se llaman duras, pero estoy con un gran compromiso, por eso digo no trabajo full time en Proactiva. Proactiva se hace junto con los otros padres en momentos en que cada uno tenemos disponible de nuestro tiempo personal para hacerlo, pero estamos muy comprometidos. Esto hacemos lo que podemos, aunque por más chico que sea, todo lo que hacemos lo hacemos con gran compromiso, no lo hacemos solamente por nuestros hijos, sino que lo hacemos por toda una gran comunidad, y queremos ayudar a que realmente en discapacidad haya un cambio y que dejemos de ver los déficits y que veamos del otro lado a personas, nada más, así tan sencillo como te lo digo. Son personas que cada uno tiene su tiempo, su necesidad especial, y que nosotros, los que no tenemos déficit o no tenemos una discapacidad, tenemos que brindárselo por una cuestión de solidaridad y de hermandad, nada más. Bueno, muchísimas gracias Dani, Daniel Marcusi, presidente de Proactiva, y que bueno, prontamente seguiremos en contacto porque tiene mucho más para contar. Así es, Dani. Bueno, cómo no, muchas gracias Juan, te felicito a vos también por tu carrera de periodismo, te conozco hace algunos años y verdaderamente veo tu progreso en los últimos años, cómo te vas vinculando con distintas personas en el sector y que te van dando un lugar. Vos te estás haciendo ese lugar y de verdad te felicito, y bueno, cuando quieras me volvés a llamar y seguimos conversando. Dale, gracias buenísimo. A todos por escuchar. Buenísimo, y ojalá que podamos estar ahí en el Todos Iguales, a ver por ahí con alguna conexión en vivo como estamos haciendo ahora, ¿no? Dale, cómo no, te tomo la palabra. Dale, muchísimas gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, la verdad, una excelente persona, que bueno, sabe muy bien el trabajo que está llevando adelante junto con estas empresas comprometidas, como decía bien Daniel, que son empresas que se juntan en pos de contratar personas con discapacidad en diferentes empresas que tienen responsabilidad social empresarial, o que simplemente son pymes y que les interesa la temática, y también a las pymes que por ahí no están concientizadas en la temática, bueno, concientizarla desde este espacio. Y nosotros nos reencontramos muy pronto con una nueva entrevista. Muchísimas gracias.